tuvimos la oportunidad de conocer un misionero que predicó 2 de las 4 predicaciones que escuchamos en ese encuentro. 2 las tomó este señor, se llama Carlos Lisi. Él es misionero, él es argentino, pero misionero en China durante 25 años. Ha sido pastor de las 3 formas de iglesia que hay en ese lugar. En China hay iglesias internacionales que son la iglesia para los extranjeros. Ahí todos los extranjeros pueden ir sin problema y hacer su culto. Lo que no pueden es invitar absolutamente a nadie ni pueden hacer ninguna actividad hacia afuera. Evangelística, olvídense. La otra iglesia que hay es la iglesia oficial, la iglesia que está avalada por el gobierno, un gobierno comunista y anticristiano, pero respeta que, bueno, hay un montón de chinos que son cristianos y que tienen derecho a ir a alguna iglesia. Y es una iglesia que está respetada por el gobierno, hasta por ahí nomás, porque hace poco han hecho sacar las cruces y poner cuadros del presidente, pero está todo controlado ahí, todo controlado. Ahí solo se puede hablar lo que es políticamente correcto, digamos así, nada que complique la situación política y es muy delicado y muy controlado todo. Este pastor tuvo la oportunidad de ser pastor también en iglesias de este tipo. Pero el Señor lo llevó a la iglesia profunda, la de veras. Son iglesias que se juntan en casas de manera secreta, todo un dispositivo para poder llegar hasta la iglesia, van llegando de a poquito, nadie se puede dar cuenta en el barrio porque está prohibido juntar más de 8 personas en una casa. O sea que si vos querías hacer el cumple de tu nene y tu nene tiene más amigos, bueno, anda eligiendo porque más de 8 no pueden ir. O tenés que pedir un permiso especial para poder reunirte con más personas. Esto obviamente no se puede hacer siempre. Y en un culto se juntan más de 8 personas. Han juntado 40 personas en un departamentito, nos contaba. Había gente hasta metida dentro de los baños, todo, porque no había lugar. Pero todos tienen que ir llegando de a poquito y yéndose de a poquito para no levantar la perdiz de que están reuniéndose cristianos ahí. No se puede orar fuerte, no se puede cantar fuerte, no tienen Biblias o hay muy poquitas Biblias. Predican la palabra con muy poquitas Biblias. Yo pensaba hoy, ¿cuántos tienen Biblia acá de los que están? Admitamos el celular también como Biblia, no es, pero bueno, admitámoslo. ¿Cuántos tienen Biblia incluyendo el celular? Bueno, bien, bien. Hoy la van a usar, ¿eh? No se apoyen en que Alexia ponga los versículos, ella los va a poner ahí, pero no se queden sentados esperando que Alexia ponga el versículo. Busquen en sus Biblias, tenemos que conocer nuestras Biblias, ¿sí? Ellos allá sufren por no tener a disposición Biblias. Nosotros tenemos, no sé, en muchas casas hay 5 o 6 Biblias, ¿sí? Y a veces no las usamos. Así que valoremos esto. Esta gente se reúne a veces a la noche en campos para poder disfrutar de un poquito de libertad y con muchísimo cuidado. Y nosotros tenemos tanta libertad, nos hizo pensar un montón esto. Así que bueno, hoy yo les quiero compartir lo que el Señor me está hablando. No se está hablando, esto creo que va en concordancia con palabras que el Señor ya estuvo trayendo en la iglesia a través de los varios hermanos y hermanas que comparten palabra y enseñan. Y yo siento que hay una coherencia tan grande en lo que el Señor hace y nos enseña, porque estábamos acá y el Señor nos estaba hablando de cosas y nos fuimos a Santa Fe y escuchamos personas que ni sabíamos, en este caso este hombre ni sabíamos ni quién era, sinceramente, y había otros predicadores también que, bueno, y el Señor nos habló de las mismas cosas. Entonces, cuando el Señor te va rodeando de una palabra, no te resistas, sino aceptalo. Debe ser que te quiere decir algo. Así que escuchalo, abrí los oídos con mucha atención. Quiero empezar este momento con una pregunta para pensarlo un poquito en cada uno. ¿Cuál es tu lucha en la vida? Eso en lo que pensás mucho, eso que deseas profundamente que ocurra, eso en lo que trabajás y te esforzás, eso que es lo que estás siempre esperando, el momento de hacer eso. ¿Cuál es esa lucha, esa preocupación o esas ganas, ese móvil que empuja tu corazón, tu mente, tus ratos libres y hasta tus recursos? Porque una forma de poder identificar bien cuál es esa profunda lucha de cada uno es en qué no te molesta para nada gastar plata. Ese es un indicador.
¿En qué no te molesta gastar plata? La plata que gastaste en eso para vos es súper bien gastada y valió la pena totalmente. Es una pregunta un poquito tramposa porque normalmente no tenemos una sola cosa, sino que pueden ser varias, tenemos diferentes como órdenes en nuestra vida y en diferentes órdenes puede haber diferentes cosas que llenan nuestra mente, ¿no? Pero es para pensar un poquito cuál es el profundo móvil que agita mi corazón vez tras vez, eso que quiero que ocurra, que estoy esperando siempre, que sueño que dentro de 10 años esté todavía más avanzado, que sueño poder alcanzar. En muchos casos pueden ser cosas deportivas. Estamos en un país donde el deporte es muy importante, no sería exactamente mi caso, pero bueno, acepto que hay un montón de gente que el deporte le importa un montón y se esfuerzan muchísimo en ser los mejores y esperan que sus hijos sean los mejores en el deporte y crezcan y puedan tener éxito en eso. A veces son logros profesionales, invertimos mucho a veces en estudiar, algunos deberían invertir un poquito más en estudiar, ¿sí? Pero esto va de paso. Pero bueno, esfuércense por estudiar, pero a veces hay personas que ponen en esos logros profesionales un montón de energía y ganas y esperanzas. Hay personas que ponen toda su energía en la familia y esperan que los hijos crezcan, que se desarrollen, que tu esposa, tu esposo, tu pareja pueda crecer y llegar a alcanzar lo mejor posible. Y se pone mucha energía en lograr eso y no hay problema en gastar recursos, en invertir para que esto ocurra. Hay otros que les gusta muchísimo viajar y esperan conocer todos los lugares hermosos que existen en la Tierra y no les preocupa, o sea, comerán arroz todo el año, pero un buen viaje cada tanto paga todo y está todo bien y se esfuerzan por poder disfrutar y conocer esos lugares hermosos. Otros quieren paz y están esperando ese momento donde nadie los moleste y no se van a involucrar en grandes proyectos y grandes cosas porque lo que esperan es estar tranquilos y que nadie toque esa tranquilidad. No sé si vos sos alguno de estos que mencioné o hay otras cosas que mueven tu corazón, ¿no? Pero existe un momento en la vida, y debiera existir, y si todavía no existió ese momento, creo y tengo fe que va a llegar, donde nos encontramos con Dios y de pronto es como un sacudón enorme que mueve todas las fichas, de hecho mueve el tablero entero, nos mueve totalmente la vida y está bien que sea así. Fíjense en el capítulo 3 de Juan, muchos conocen este pasaje cuando Jesús se encuentra con, a ver, ¿quién sabe con quién se encontró en el capítulo 3? A ver, los que son más lectores. A ver, fuerte, a ver, Connie lo dijo ahí. ¿Con quién se encontró Jesús? Con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? No, no era el vecino, era otro. ¿Quién era Nicodemo? ¿Eh? ¿Alguien sabe quién era Nicodemo? Un fariseo. ¿Y qué era un fariseo? Un, un líder religioso, una persona que sabía, un experto, un maestro de la ley, que sabía todo lo que respecto a la religión judía se podía entender, ¿no es cierto? Este hombre va de noche a encontrarse con Jesús. ¿Por qué va de noche? Esto ya es algo para los que son lectores o han escuchado predicaciones sobre esto, seguramente ya tienen idea. Para no levantar mucho la perdiz, no llamar la atención, porque no estaba bien visto que un tipo experto como él en la religión fuera a hablar con Jesús, porque Jesús era un líder cuestionado. Entonces, pero él no se podía contener, no se podía quedar en casa. Él necesitaba saber qué pasaba con Jesús. Entonces fue a hablar con Jesús de noche. Y en el versículo 3 vemos algo de lo que pasaba. En el versículo 2, que si quisiéramos, él le dice, Rabí o maestro, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Él está reconociendo que en este Jesús, cuestionado y todo, hay algo sobrenatural, algo de Dios, que él no logra encajarlo en las categorías que tiene. Entonces Jesús le responde, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense la respuesta, el sacudón de lo que Jesús le dice.
¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Él está tratando de encajar lo que Jesús le dice en sus casilleritos mentales, ¿no? Nacer es lo que pasa ahí en la sala de parto cuando un bebé nace. Y Jesús le habla de nacer. Entonces dice, ¿cómo nacer? Nacer, yo ya nací hace unos cuantos años. ¿De qué estamos hablando? Entonces Jesús le dice en el versículo 5, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá Jesús aclara muy bien. Bueno, lo aclara. A veces las aclaraciones de Jesús pueden ser un poco confusas, porque ¿qué es esto de nacer del agua y del espíritu? Podemos conectarlo con los bautismos, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, puede haber cosas así, pero Dios está claramente a través de esta palabra de Jesús poniéndole énfasis en algo que se produce de otra manera. Porque cuando nacemos no nacemos ni de agua del Espíritu, nacemos de la panza de mamá. Entonces Él está hablando de otro nacimiento. Entonces le dice, hay un nacimiento que vos todavía no conocés, pero lo necesitas. Lo necesitas. Porque si no, no vas a entrar en el reino de Dios. Y pobre Nicodemo, que él era consciente de que él estaba en el reino de Dios, él era un seguidor de Dios, él sabía todo lo que la Biblia, el pedazo de Biblia que ellos tenían hasta el momento, todo lo que decía, él se esforzaba en cumplir con todo lo que Dios había dicho, y Jesús le viene a plantear una cosa descabellada, nacer que no se sabe bien ni de qué está hablando Jesús ahí? Entonces le dice Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo. Así que no lo metamos en esto, ¿eh? Lo que nace del espíritu es espíritu. Necesitas nacer del espíritu. No te sorprenda que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Lo dejamos ahí. Jesús habla de ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es algo sobrenatural. No es solo una idea nueva que de golpe entró a tu cabeza, como cuando un día, qué sé yo, escuchaste a algún filósofo muy claro en sus explicaciones y vos decís, caramba, tiene razón, qué bien que lo explicó. Me gusta la idea de este hombre, cierra, está bueno. No, esto no es así. Y lo más probable es que para tu mente racional esto del nuevo nacimiento no cierre jamás. Pero no importa, porque es algo sobrenatural y que supera la capacidad de nuestra mente de poder entender. Nicodemo de pronto entendió algo ahí, porque después, aparentemente por lo que cuenta la tradición y las poquitas veces que se lo menciona después, él siguió cerca de Jesús. Algo pasó en él. Y la clave de esto es, o el resultado de esto es poder formar parte de este reino. ¿Cuál es la clave? Ahí Jesús después habla un poquitito más en el versículo 17. Para la mayoría de los que conocen este pasaje conocen el versículo 16. Pero hoy no lo vamos a leer ese. Vamos a leer el 17. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Fijen bien, por favor, estas palabras de Jesús. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta expresión de creer en el nombre no es solo decir, bueno, yo creo Jesús se llamaba Jesús, listo, no hay discusión en eso, yo creo que Jesús se llamaba Jesús, o Yeshua, o como lo quieras decir. No estamos hablando de esa cosa semántica de creer en una palabra, en un nombre o en la historicidad de una persona, sino en todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús, todo lo que el Padre dijo acerca de Jesús, Dios Padre, todo lo que el Espíritu Santo fue revelando acerca de Jesús y todo lo que Jesús mismo dice acerca de sí mismo. ¿Creemos todo eso? Porque resulta que ahí está la clave. No sirve de nada ir a la iglesia y no creer. O ir y decir, qué bien que me siento, hay una paz, y dejarlo ahí. No importa si es la primera vez que pisamos una iglesia o naciste rodeado de familia cristiana y de Biblia y de bibliotecas enteras de sabiduría, no importa, porque lo que importa es la respuesta que damos ante
ese Jesús que vino para rescatarnos, dice acá. Me encanta ese versículo 17. Dice, vino para salvar al mundo. Y ahí estamos vos y yo. Vamos a ver un poquito cómo esa vida nueva funciona. Vamos a leer en otro evangelio, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Hay varios relatos en los evangelios de este mismo episodio. Algunos se explica un poco más, otros un poco menos, pero en esencia son idénticos. Dice en el versículo 18 del capítulo 4 de Mateo, dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno se llamaba Simón, que después se llamó Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, parece que muchos trabajaban así en familia, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban junto con Zebedeo su padre, y estaban en la barca remendando redes, también eran pescadores. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Imagínate a vos en tu trabajo, en tu vida cotidiana, tu estudio, no sé, y de golpe alguien toca a la puerta o entra a la oficina o ahí al lugar donde trabajás y te dice, vos, vení, seguime. Ahí nomás arrancás y dejás. Bueno, capaz que tu trabajo es tan malo que te querés ir y cualquier excusa te viene de 10. Me dijo que vaya y me fui. No sé. Bueno, no sé, eso podría ser una opción. Capaz que esta gente estaban re hartos de sus redes de pescar y de estar todos los días hediondo a pescado que dijeron, ¿sabés qué? Nos vamos ya. Pero fue poderoso este llamado. ¿Qué pasó con este llamado? Que de golpe fue como un boom que trastocó todo. Los tipos ese día ya sabían a qué hora iban a llegar a casa, qué iban a comer, qué iba a pasar, y de golpe estaban caminando con Jesús. ¿Qué pasó que trastocó totalmente sus vidas? ¿Por qué pensamos que nuestras vidas no debieran ser trastocadas a ese nivel? ¿Qué somos tan especiales? Ellos porque eran pescadores. Algunos tratando de interpretar y darle contexto a esa historia te dicen, eran unos pobres pescadores. Otros te dicen, porque esto lo he escuchado, otra versión es, eran empresarios, tenían una empresa pesquera. Yo no sé si eran empresarios, eran los que, a ver, algunos de ellos eran los que remendaban las redes, no suena como muy empresario, pero la cuestión que ese era su negocio y esa era su vida. Entonces vuelvo a la pregunta del inicio, ¿cuál era la lucha de ellos? No conocemos en intimidad qué cosas les preocupaban, si ellos querían que sus hijos no fueran pescadores y estaban trabajando para que sus hijos un día fueran otra cosa. No sé exactamente qué era, pero la cuestión es que ese día ellos estaban involucrados en una lucha. Ellos querían llevar el pan a su casa, querían llevar, o el pescado, no sé, ellos querían llevar los recursos a su hogar, querían estar un poquito mejor, querían arreglar el techo que se rompió en la última tormenta, querían comprar una mesa nueva, igual que vos, igual que yo. Y de pronto llegó Jesús y todo se puso patas para arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué clase de poder es este que puede agitar una vida a este nivel? ¿Y por qué nos defendemos como gato entre la leña para que no nos impacte de esa manera a nosotros? Lo hacemos, no queremos que nos movilice así. Tengo una vida ordenada, tengo una vida tranquila. No tiene derecho Dios a conmocionar tanto mis bases. Que se quede tranquilo los domingos, voy a la iglesia, está bien, voy el domingo a la iglesia. Pero que no me ande complicando la vida en la semana porque tengo tantas cosas que hacer. ¿Qué pensaron? Simón, su hermano, ¿qué pensaron ese día? ¿No? Es tremendo esto. Toda nuestra vida, cuando Jesús de golpe choca con nosotros o nos encuentra de golpe, merece una revisión. Hemos escuchado tantas veces esto de que, ¿cuáles son tus sueños? Perseguí tus sueños, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué soñás? Y tiene un poquito que ver con esta pregunta que yo les hice al principio. ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué es lo que deseas?
¿Qué es ese anhelo profundo que tenés y que moviliza tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus relaciones? ¿Con quién te haces amigo y de quién ni loco te haces amigo? Todo eso está conectado, ¿no? Pero resulta que cuando nos chocamos con Jesús, todo merece una revisión. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué conexión tiene este sueño que yo tengo, estas ganas de algo, con el plan de Dios? ¿Habrá un plan? Fíjense lo que le dice Jesús. Dice en el versículo 19, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. O sea, el tipo, aparte de llamarlo, tenía un plan. ¿Qué significaba ser pescadores de hombres? No tenían la menor idea. Para ellos eso era chino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere hacer qué? ¿Que me quiere transformar en qué? Yo sé de pescados, de los de estos que se comen, pero pescar personas, ¿de qué está hablando este buen hombre? No tenían idea, pero dejaron, o sea, hubo una seducción en este Jesús que los atrajo y se los llevó. Y sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Volvieron en algunos momentos a pescar. Hubo momentos en los que pescaron, porque no perdieron eso. Hubo momentos en que pescaron, pero ya no fue el centro de sus vidas. Así que hubo un precio para ellos en esta situación, ¿no? Una cosa que a mí me llama profundamente la atención y a los historiadores, hoy estuve leyendo algunas cosas, hoy a la mañana, hasta le pregunté a ChatGPT algunas cosas, miren, porque yo también lo uso a veces. No es pecado, creo que no es pecado, no sé. Entonces, y resulta, le pregunté acerca de la resurrección de Jesús a ChatGPT, esas cosas de curiosidad media infantil, a ver qué dice de esto, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, muy neutral ChatGPT, que no sabemos, no es una persona, así que no podemos decir esa persona me dijo, porque no existe esa persona. Esa serie de computadoras encadenadas me dijeron que, bueno, que desde el punto de vista científico e histórico la resurrección de Jesús es totalmente improbable. Pero que sí se sabe que ocurrió algo muy poderoso, porque cambió la vida de personas que nunca volvieron a ser lo que eran antes y que empezaron un movimiento que transformó la humanidad. Esto me lo dijo ChatGPT, ¿eh? No lo dijo ningún teólogo, ningún historiador, lo dijo una máquina que ni siquiera, estrictamente, ni siquiera genera conocimiento nuevo, sino que organiza datos, nada más, ¿no es cierto? Pero me dejó pensando, esta gente no volvieron a ser los mismos. Y de ser los simples pescadores que remendaban redes, o ponerle empresarios de la pesca, si te gusta más, los tipos dieron vuelta al mundo. Cambiaron todo lo que se conocía en ese tiempo. El Imperio Romano, el gran Imperio Romano, tuvo serios problemas porque no sabía qué hacer con lo que estaba pasando con los cristianos. Todo iniciado por unos sencillos pescadores que ni siquiera habían estudiado mucho, que no los habían elegido para fariseos. Todos los chicos judíos se preparaban en la escuela de los rabinos y todos estaban esperando que alguien los llame para ser discípulos. Y eso de ser un discípulo de un rabino significaba que quizás un día seas de esos fariseos importantes que se pasan el día hablando y disertando sobre la ley, pero que no van a trabajar y ensuciarse las manos en la tierra. Todos esperaban eso, pero a ellos no les tocó eso. Nadie los eligió para ser discípulos de un rabino importante. Tuvieron que ser pescadores. Y de pronto, cuando ya las oportunidades estaban perdidas, apareció Jesús y le dijo, ahora sí quiero que seas mi discípulo. Vení vos. Y los llamó. Y sus vidas se dieron vuelta por completo. Y ninguno se arrepintió de esto. Todos murieron, vivieron y murieron la consecuencia de haber seguido a Jesús toda su vida. Hay un pasaje famoso en Mateo también, en Mateo 16, y acá nos acercamos al foco de lo que quiero contarles, porque es de lo que el Señor me está hablando a mí personalmente, y perdone, pero esta carga no la pienso llevar solo, así que se la voy a compartir a todos ustedes. En el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 24, dice, luego luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo,
tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y esta pregunta también movilizante, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿Saben qué, hermanos, hermanas? No hay un evangelio más barato. Hoy estamos rodeados de un cristianismo livianito, donde lo importante es que te sientas bien, que vuelvas a tu casa con menos preocupaciones. Si tenías una enfermedad, que tu enfermedad esté sana. Si tenías un problema, tranquilo que tenés un Dios milagroso que resuelve todos los problemas. Si te falta plata, tranquilo que tenés un Dios rico que te va a proveer de todo lo que necesites. Si te sentís triste, Dios te va a traer gozo. Si te sentís que te pasaron por encima, Dios es un Dios de victoria. Vas a volver a tu casa renovado, chocho, te va a salir todo bien. ¿Ustedes encuentran eso en esto que leímos acá? No. Ahora, no es que entonces el cristianismo es una mala noticia. Porque todas estas personas de las que estamos hablando, todos estos discípulos de Jesús, y la Biblia está llena, y la historia está llena de estos casos, y nos rodean estos casos porque están acá incluso entre nosotros. Dar la vida por Jesús no te empobrece, no te entristece, aunque pueda haber momentos de tristeza. Que tampoco es que si no tuvieras a Jesús no tendrías momentos de tristeza. Los momentos de tristeza nos llegan a todos. Los problemas nos llegan a todos. Pero qué distinto que es cuando lo podemos vivir con Jesús. Qué distinto cuando sentimos que todos esos momentos difíciles que nos tocan pasar tienen un sentido y nos están llevando a algo que es mejor. Eso cambia el escenario. Eso cambia el escenario. Vale la pena vivir por Jesús. Y vale la pena, si es necesario, morir por Jesús. Este misionero habló muy fuerte con respecto a este que les conté, que estuvo en la conferencia esta que estuvimos. Habló muy fuerte respecto a los tiempos de persecución que vienen para los cristianos. Entonces, de golpe pareciera como incompatible, como agua y aceite, estar hablando de que vienen persecuciones, pero tranquilo, a vos te va a salir todo bien. A vos no te va a tocar nadie. A vos no te va a pasar nada. No te vas a enfermar, no te van a echar del trabajo, no te vas a pelear con los vecinos, todos los de tu familia te van a adorar. A vos no, tranquilo, le va a pasar a los otros cristianos, pero a vos no. Es un poco creíble eso. Es un poco creíble. Sin embargo, Dios tiene recompensa. Vamos a ver eso en un momento más. Fíjense. A ver, esperen que me faltó un pasaje por acá. Y vamos a leer en Hechos 9, creo que era ahí. Por alguna razón, no sé, me faltó algo en una anotación acá, pero no importa porque me la acuerdo. Hechos capítulo 9. Porque cuando Jesús llamó a sus discípulos, llamó a 12, hubo uno que nunca entendió la gracia de Dios, nunca entendió para qué lo había llamado Jesús, y por eso decidió otro camino, era Judas. Pero Dios tenía reservado algo más. En el capítulo 9 de Hechos cuenta cómo este señor que se llamaba Saulo conoció a Jesús. Dice, mientras tanto, dice el versículo 1, Hechos 9:1. Dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se preparó al sumo sacerdote. Para los que no conocen el contexto, Jesús ya se había ido, los cristianos, ahora eran cristianos, habían empezado a estar por todas partes, y los judíos tradicionales, los que querían mantener la integridad de su religión tan perfecta, estaban súper ofendidos con los cristianos. Para empezar, los cristianos decían que el Mesías había llegado. Todos los judíos de la historia, los de antes y después de Jesús, están esperando que llegue el Mesías. Y los cristianos decían que había llegado.
Y los judíos que no creían en Jesús decían, ¿qué Mesías ni qué 8 cuartos? Ese tipo es un chanta, los engañó a todos, no puede ser que estén manchando nuestra religión tan hermosa. Entonces, Saulo era un hombre que era muy celoso de lo que él creía. Toda mi vida cultivé esta religión, toda mi vida estoy esperando el Mesías, y estos chantas cristianos o de los seguidores del camino dicen que ya llegó. Es toda una mentira, están todos engañados, están engañando a las personas. Él sentía que era como una secta peligrosa que se había instalado ahí. Entonces dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco, una ciudad que estaba ahí cerca. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. ¿Cuál era la lucha de Pablo o Saulo en ese momento? ¿Cuál era la lucha de él? ¿Qué era lo que él anhelaba? ¿Qué piensan? Defender lo que creía, sí. Defender lo que creía, que nadie manche esa religión tan perfecta a la que él había sometido su vida. Él había sido... Uy, ¿eso es mi teléfono? ¿Puede ser? Bueno, esta era su lucha, ¿no? Pero fíjense lo que pasó. En el viaje, versículo 3, sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Fíjense que no es que de golpe sintió como una presencia, no, que ninguna presencia, alguien que le hablaba, era muy literal la cosa. Se encontró con alguien que le decía, Saulo, Saulo, hey, Saulo, ¿por qué me perseguís? ¿Quién eres, Señor? O sea, no le dijo, ¿quién sos, luz extraña? No, él entendió que había algo de Dios en eso que le estaba pasando. No entendía mucho, pero preguntó, ¿quién sos? Yo soy Jesús. Zápate. No era que lo habíamos muerto, que lo habíamos enterrado, lo quedó en una tumba, que después dijeron que no estaba más en la tumba y para mí que alguno se afanó el cadáver para poder decir que resucitó y viene y me habla y se me presenta acá. Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Eso se llama un encuentro transformador y un cambio de planes. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes lo vio así. Bueno, acá tuvimos un testimonio de alguien a quien se le presentó el Señor. Esto pasa. Y saben que hay lugares donde la palabra de Dios no puede ser predicada abiertamente, pero Dios quiere rescatar a alguien. Y esa persona no hay forma práctica de que le llegue la palabra. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, bueno, eliminemos los intermediarios, voy y le hablo. Esto está ocurriendo hoy en un montón de países donde no se puede hablar de Jesús a nadie. Jesús se presenta en persona y le dice, hola, acá estoy, yo soy Jesús, me estabas buscando, me encontraste. Así que esto pasa y le pasó a Saulo. ¿Y qué le pasó a Saulo? ¿Qué pasó con todos sus planes? El tipo tenía la vida organizada, sabía dónde iba a estar el lunes siguiente, él sabía ya, tenía todo un plan. Y de golpe, ¡boom! Jesús, ahí. Chau planes, chau todo. De hecho, se quedó hasta ciego momentáneamente. Dios se aseguró de que no pueda hacer nada de lo que tenía planeado y le dijo, mira, anda para allá que te van a decir lo que tenés que hacer. Todos sus planes al tacho. Todo lo que él tenía, sus ideas acerca de que iba a hacer. Él venía escalando para ser un rabino importante, ese era su plan. Era discípulo de los mejores rabinos. Él era el chico 10 en su clase. Él era el que los iba a organizar a todos. Y se le presentó Jesús y todo cambió. Vamos al final de la vida de Pablo y con esto ya vamos terminando. Pablo le escribe una carta a su hijo espiritual Timoteo. Pablo es muy viejito, él estaba preso, como pasó una etapa muy importante de su vida. Hace poquito vi un video donde mostraba la cárcel, la celda donde se supone que estuvo Pablo.
y desde donde escribió las cartas. Si uno se lo imagina a Pablo como lo hemos visto alguna vez en alguna película o en alguna imagen, el tipo sentado en un escritorio, ahí en una mesita escribiendo a la luz de una vela, ¿no? No, ni siquiera tenía eso. Él lo único que tenía era una persona que estaba arriba de un hueco en el techo y él le iba dictando lo que iba escribiendo esa persona. Parece que así fueron escritas algunas de estas cartas. Y él tenía un hijo espiritual, un pastor jovencito, que se llamaba Timoteo, a quien él amaba muchísimo. Y fíjense lo que le dice capítulo 4 de 2 Timoteo, en el versículo 8. Se termina la vida de Pablo. Fíjense lo que dice. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Qué conciencia, ¿no? Ya sabía, quizás ya le habían dicho, mira, mañana se termina el hilo, mañana se te termina, te van a matar. Ya seguramente él lo sabía. Entonces está muy consciente de eso, ¿no? Y dice, fíjense el versículo 7, qué poderoso dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Qué conclusión de la vida. Yo quiero llegar así. No sé cuánto tiempo me va a dar el Señor de vida, pero el día que me tenga que ir, quiero poder decir, peleé la batalla correcta. No sea que ese día venga a descubrir que toda mi vida peleé por algo que no valía la pena. ¿Cuál es la batalla que merece ser peleada? Eso no implica que en el medio luchamos por un montón de cosas y trabajamos por un montón de cosas, ¿no? Pero ¿estás peleando la batalla correcta? Dice, he acabado la carrera. Él tuvo una carrera que duró muchos años, pero no fue una carrera cuesta abajo. No iba en moto. Fue una carrera llena de obstáculos. En otra parte, otra carta, él cuenta todo lo que le pasó, las veces que lo quisieron matar, las veces que lo apedrearon, las veces que lo sacaron ahí, que pensaban que estaba muerto y resulta que no se había terminado de morir, las veces que se jugó todo. Esa fue su carrera, esa fue su batalla, esa fue su lucha. Y, y él no se arrepiente, no dice, qué salame, ¿cómo pude hacer una cosa así? ¿Cómo perdí mi vida de esta manera? Él está consciente de que hizo lo mejor que era posible hacer, y no porque fuera re orgulloso y no iba a dar nunca el brazo a torcer ante la realidad. Él sabía algo que yo quisiera que todos nosotros sepamos. Dice el versículo 8, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos, también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Esperado qué? ¿Tomando un trago? ¿Esperado en la reposera? No, esperado peleando la buena batalla, corriendo la carrera correcta, salteando los obstáculos que había que saltear, sorteando cada dificultad así. Entonces, hermanos, ¿por qué les quiero compartir esto? Porque creo que es una gran indicación de parte de Dios de la dirección correcta. Y sí, es posible que en esto descubras que en tu vida, como en la mía, hay cosas que no están alineadas en la dirección correcta. ¿Qué hacemos? ¿Las defendemos así, ponemos trompa y decimos, no, pero yo quiero esto, porque toda mi vida yo quise esto, así que ahora nadie me va a decir, ¿qué estamos defendiendo? Porque no nos olvidemos, Jesús dijo, el que defienda su vida, la va a perder. ¿Para qué vas a gastar tu vida? ¿Para qué voy a gastar mi vida? ¿Por qué voy a ir a la tarde hoy a los cipreses? Y esto no es que todos tengan que ir, tranquilos. Pero yo lo pienso. Podría hacer tantas cosas el domingo a la tarde, ir a morirme de frío allá en los cipreses que no hay calefacción. Porque hay algo más grande. Y me encontré con Jesús. Entonces, ya no puedo hacer otra cosa. Y no es que Jesús me quitó la libertad. No me la quitó. De hecho, me la dio. Y yo uso mi libertad para vivir por lo que vale la pena. Pero yo te quiero animar.